Hay caminos que conducen a una sola dirección. Ese camino lo escojo como única solución. Se reunificaron los talleres que se abrieron a partir del 59 hasta el 67. Fueron talleres de la UJC, talleres de los CDR, para hacer propagandas, ¿no? Taller de cultura del CNC. La efervescencia revolucionaria del momento y todas las tareas que se acometieron en esa etapa exigían de un apoyo, de un refuerzo publicitario fuerte. Entonces el mismo Arrate le propone al partido que crearan ese taller para resolver esas necesidades. Y efectivamente decidieron que él sería el director artístico del taller. Arrate comenzó a organizar el taller entre los artistas de la época. Estaba Trutier, Escalona. Y eso fue una experiencia muy profunda en el sentido de lograr una visualidad, lograr una imagen atractiva que llamara la atención y que cumpliera su objetivo. Comienza como el taller de diseño de la propaganda política de la revolución de la provincia de Oriente hasta el año 76. Y ese taller se abrió con la posibilidad de muchos recién graduados de la Escuela de Arte y otros que no eran recién graduados pudieran participar en la creación del taller de diseño y fotografía. No hacen falta alas para hacer un sueño. Basta con las manos, basta con el pecho, basta con las piernas y con el empeño. No hacen falta alas para ser más bellos. Basta el buen sentido del amor. Esto fue un proyecto nacional del Comité Central. En La Habana se crea el primer taller y luego se empezaron a organizar los talleres de las provincias fundamentales. En este caso se empieza por el taller de Santiago de Cuba. Vienen los compañeros del departamento ideológico con algunos diseñadores y organizan el taller de Santiago de Cuba. Luego se organiza el taller de Camagüey. El taller de Camagüey, Santiago de Cuba, es quien le da todo el adiestramiento y toda la formación para armar el taller de Camagüey, con los diseñadores que ya llevaban acá en Santiago de Cuba una experiencia de trabajo por haber sido el primer taller fundado después del taller de La Habana. Increíblemente yo era un pintor de paisaje, hacía rostros, pintaba, pero en la cualidad de ser diseñador gráfico y de carteles, ni por mi mente me pasaba eso. Sin embargo, el profesor Arrate me dijo, tú tienes cualidades para eso. Nosotros estamos conformando un taller de diseño gráfico y de impresión. Si te conviene, te pongo en la nómina, porque ya yo era trabajador cuando ya yo fui, porque yo estudié y trabajé al mismo tiempo. Fue un cambio de lenguaje conceptual totalmente, estructura total. La formación de la nueva visión económica, social, de toda la transformación que se estaba produciendo en el país, eso fue para nosotros, y por lo menos para mí en lo personal, una experiencia muy grande, porque también fue un modo de experimentación formal de lenguaje, de visualización de los mensajes atractivos. Fue un motor, un impulsor para la creación. O sea, el taller se convirtió al final en una sede del arte y de la cultura aquí en Santiago, en la provincia de Oriente.
cartel daba libertades a partir del efecto creativo, ¿no? Tú tenías un tema, pero tú tenías libertades creativas y tú tenías que estar a la altura del fenómeno histórico y del fenómeno económico que se estaba desarrollando. Y era una manera de creación muy rápida, tenía que ser muy rápida, pero lo importante de esto era que tenían toda una cantidad de temas muy grandes, ¿no? Muchos temas para desarrollar. Porque bueno, en la etapa anterior, o era el carnaval, o era la propaganda de una firma, X, la Bacardí, la Matusalén, el murciélago, XY, los logotipos, el que lo identificaban y por supuesto todo con el deseo de vender. En este periodo nuevo vienen las fechas históricas, viene Martí, viene Maceo, se reconoce a todos los héroes de la revolución, los momentos históricos fundamentales de la propia revolución, de la propia lucha revolucionaria. Había un gran espíritu experimental, eso favoreció mucho. Yo llegué allí siendo realizador. Ya yo era profesor de la escuela, pero yo llegué allí siendo realizador. Arrate hacía la idea de diseño, Cloutier, y yo la materializaba. Él siempre estaba al tanto del mínimo detalle, porque Arrate era muy exquisito en el trabajo. A él le gustaba la perfección. Y él estaba encima siempre de este detalle, del otro. Prácticamente el día entero él estaba allí trabajando con los compañeros del DOR. Un buen consejo con una persona que lo entienda puede cambiarle la vida. Donde yo he llegado hasta el día de hoy, en mis más de 80 años casi, la obra mía de conjunto de épocas lo dice, he seguido ahí la frecuencia. Arrate fue realmente un gran profesor y me llevó por el camino que yo no conocía. En realidad, en esa etapa, él como plástico, como artista visual, como artista plástico, dejó su trabajo a un lado para dedicarse más al trabajo del DOR, a la propaganda gráfica. Y además fue un profesor porque formó a otros artistas en esta disciplina del diseño en Santiago de Cuba. Casi hacía un cartel semanal, y si no eran 2 carteles semanales, desde el año 68 hasta el año 1980, que pasa a trabajar como cuadro profesional de la UNIAC. Y dentro de la UNIAC, siendo trabajador de la UNIAC, también hizo muchos más carteles para los propios eventos de la UNIAC. Es decir, que su obra como diseñador gráfico luego fue tan sólida y tan importante como la del pintor. Pero cuando yo analizo la obra como pintor, siento que había un diseñador gráfico dormido dentro de la pintura, porque bueno, es una obra geométrica, una obra muy calculada, muy bien equilibrada, muy bien organizada, y el diseño no es más que orden en el espacio. Y en la pintura, él hacía ese mismo pensamiento, ese mismo razonamiento, ordenar el espacio. Haber trabajado en el taller de diseño fue un espacio que le dio a él realmente encontrarse como artista, le dio la posibilidad de encontrarse como artista y de saber exactamente quién era, porque su pintura también iba por ahí. El diseño tiene un gran componente de las artes plásticas y eso nos ayudó a nosotros a aprender, pero también tuvimos la asesoría de diseñadores ya experimentados, incluso muchos diseñadores que venían de la agencia de publicidad. Esto era un taller que tenía relaciones con los artistas de la ciudad, con los diseñadores del país, y venían a la ciudad de Santiago de Cuba a impartir cursos. Por aquí pasó Félix Beltrán, por aquí pasó Peñascuí, por aquí pasó Muñoz Bach en varias ocasiones, por aquí pasó, incluso te digo más, diseñadores de puntería cubanos hoy trabajaron y empezaron en ese taller. Entre ellos, no sé si conocerán a Alfredo González Rosgar, el hombre que hizo el cartel de la canción Protesta, la flor con la espina y la gota de sangre. Ese es un cartel memorable. Estos diseñadores que trabajaban en ese taller de diseño en La Habana, pero que también trabajaban en el taller de diseño del ICAI y trabajaban en la OSPAL, tuvieron
un gran intercambio con los diseñadores del taller de Santiago y venían con frecuencia. Porque el cartel cubano en aquella época llegó a ser un cartel de alto nivel, de reconocimiento internacional, por la manera en que enfocaba los temas, el poder de síntesis de los mensajes, el uso del color, la técnica de impresión. Era una técnica de impresión muy primaria, o sea, muy artesanal. Era el silescreen, que es un sistema de impresión que está basado a partir de calar en un tambor los espacios y el color plano es el lenguaje fundamental. Estaba el diseñador principal, estaban los realizadores, estaban los fotógrafos y estaban los redactores. El diseño gráfico en vallas y carteles debiera ya tener un título, una consigna, y entonces el redactor era el que hacía eso. O sea que se preparaba una cantidad de frases que vinieran de acuerdo al tema que uno quería y entonces se sometía a consideración del departamento de diseño y se aprobaba la imagen tal, el texto tal, y era realmente un trabajo realmente colectivo en ese tiempo. Venían de la formación de la pintura, de la escultura, del grabado, de las academias de artes plásticas. Ellos no dejaron el taller como si fuera un elemento de trabajo, sino también lo convirtieron en una institución cultural. De ahí que el cartel cubano asume la fuerza que asume, incluso se considera que hay una escuela de cartel cubano. La escuela de cartel cubano parte de este taller y de este proyecto. Y el cartel hecho en silescreen, que prácticamente es una manera de hacerlo manual, casi se convierten en obras únicas. Ya en el mundo esas técnicas a veces ya no se usaban y aquí se usaban, entonces eso lo dio un prestigio, un auge muy grande al cartel cubano. Era reconocido por su manera de hacer, por la manera orgánica de cómo construían los carteles. Incluso haciendo experimentos en la parte de abajo del taller, que estaba el taller de impresión, ellos lograron hacer photoscreen, que era algo nuevo, novedoso, porque eso llevaba algún tipo de técnica más sofisticada que la elemental técnica del silescreen, elementos que lo hicieron característico del taller de Santiago de Cuba. Ahí siempre hubo un ambiente sobre todo muy favorable a la investigación y la creación y el estudio. Hay en estos días de contrarios vientos tan empeñados en encrespar el mar, una razón feliz. Nos quedábamos en el taller y empezábamos a ver el discurso y de ahí extraer frases, textos que después se imprimían. Eso era inmediato. Mi madre nos llevó varias veces a dar el paseíto hasta el taller porque estaba él allí. O había que ir a llevar comida, o había que llevar café, o voy a hacerte la visita. Todas esas cosas sucedieron y era el proceso de trabajo era muy ágil y muy realmente rico para el fenómeno creativo, ¿no? Y realmente los mantenía todos todo el tiempo en acción, porque Fidel hablaba cuantas veces él entendía que era necesario hablar y por tanto había que hacer también el cartel a partir de todo el concepto de aquel discurso que se desarrollaba. No dormían, estaban ahí todos los diseñadores, los caladores, los fotógrafos, lo que hubiese que hacer lo hacían en ese momento. Pero por la mañana ya los afiches estaban en la calle. Y eso fue algo de choque importante para la propaganda en Santiago de Cuba. El calador tenía una fundamental función en este proceso, porque si el calador no calaba correctamente, se montaban los colores, se corrían los colores, y ellos tenían un calador que me acuerdo que se llamaba Gallo, le decían, no sé si ese era su nombre o su apodo. El hombre era una realmente cuchilla con aquello y hacía unos carteles prácticamente de impresión perfecta. Sobre todo los carteles esos hechos en la década de los 70, desde mi punto de vista, el momento más, desde el punto de vista creativo, se llegó a un nivel de creación muy alto en esa época, en los años 70. Y ahora este espacio y esta luz que le dan forma a este lugar,
fruto de esfuerzo y necesidad, fruto de una nueva formación que te conjuga el estudiar con el trabajo creador y que te incita a la vocación hacia el futuro y la necesidad. Comenzaron a imprimir allí todos los carteles culturales de todas las actividades culturales que se hacían en la ciudad. Uno de los más difíciles de imprimir es el cartel del carnaval, por la cantidad de colores que llevaba el cartel del carnaval. Cuando tú oigas hablar de un cartel impreso en silestrín con 7 colores, 8 colores, eso es algo complicadísimo. Y sin embargo, hacían el cartel del carnaval con 7 y 8 colores, incluso en las convocatorias del cartel del carnaval se decía, se pueden utilizar hasta 7 colores planos, hasta 8 colores planos. Eso era porque tenía que ver con el calado y el sistema de impresión. Ahí se imprimió el cartel del carnaval, se imprimieron los carteles de la Semana de la Cultura, los carteles del Festival del Pregón, los carteles dedicados al evento de poesía José María Heredia, se imprimieron los carteles de conciertos, de presentaciones de espectáculos, de la sala de teatro, todo eso se imprimió ahí. Se abordaba mucho tema de la disciplina pública de la gente, de la productividad en el trabajo. Y el problema económico era esencial también en ese tiempo. Se hacían no solamente carteles, ahí también se hacían vallas, que era la que se ponían en las entradas de las ciudades y demás. Tenía Sandra Levinson con los grupos, aquellos que se conocieron como Venceremos, que venían de Estados Unidos, maravillados y encantados con los carteles. Hoy en día una de las coleccionistas que tiene más carteles hechos, es decir, en su colección particular de los carteles de la época, carteles de ese periodo, es casualmente Sandra Levinson, que debe tener más de 5.000 carteles en su poder. Ella recibió muchos regalos ahí en el taller y hará unos 4 o 5 años trajeron a la Fundación Caguayo, a la Galería René Valdés, una exposición que se llamó Clásicos, y ahí vinieron muchos carteles de los artistas y de los diseñadores del taller de diseño de Santiago de Cuba. Se hicieron carteles pop con el tema de la revolución, se hicieron carteles de la Escuela Psicodélica de San Francisco con el tema de la revolución, se hicieron carteles dentro de la línea y el lenguaje de la escuela del cartel polaco, que fue muy importante en Europa. Uno de una escuela de la cartelística más importante mundial de aquel momento era el cartel polaco. Y eso hace que no sea un mensaje político frío, sino que sea un mensaje político, pero dentro de un fenómeno contemporáneo y con por supuesto, el raciocinio creativo del artista. Y eso hizo que el cartel sencillamente se impusiera, caminara y llevara a las ideas de la revolución a cualquier rincón. Un hombre se levanta y sale a la ventana y lo que ve decide la próxima mañana. Un hombre simplemente sale a mirar el día y se deja quemar con ese resplandor y decide a salir a perseguir el sol. Desarrollé mucho la idea política, realmente porque tengo una cantidad grande de carteles relacionados todo con la revolución desde su inicio de 1868, desde allá, porque las imágenes, cada vez que llegaba una fecha uno tenía que hacerlo. 1 de mayo tú tenías que hacerlo, 26 de julio. Y entonces también habían nacionalmente salones por el 26 de julio, las actividades del 1 de mayo, grandes temas en ese tiempo. En aquella época el trabajo nuestro tuvo grande influencia en los patrones de conducta, los patrones de pensamiento de la gente.
hubo una influencia y es una lástima que hoy en día estos medios no se usen. La cartelística es muy importante y hay personas hoy en día que están tratando de volver a revitalizar esta parte de la comunicación social, porque influye mucho y está ahí permanente. El trabajo nuestro sí influyó, porque solamente no era el trabajo de hacer el cartel, había un trabajo también con las personas. Las obras más importantes que yo considero han sido en temas históricos y de bien público. Tengo muchos carteles de bien público que reúnen las condiciones de comunicarle a la persona lo que uno quiere, como ahorro de agua, ahorro de electricidad. Habían líneas de trabajo que la gente decía, oye, fulano, vi un cartel que ese tiene que ser tuyo por la forma que tú... O sea que se ve que la gente entendía sobre eso. Ese momento en que te aprobaban el cartel, decían el que va y se va a imprimir es el tuyo, y tú empezabas a hacer el original, porque el original se hacía con foto pegada, texto pegado, o sea, tiene una manera de hacerse que tú no tenías la idea final de cómo iba a salir eso, y después eso se llevaba a impresión. Ahí entonces el diálogo con los impresores, preparar el color, probar el color, el calado de las imágenes, el pegarla al tambor, o sea, la técnica, y después cuando el cartel salía impreso. Pero bueno, a mí me llenaba eso de mucho sentimiento, porque siempre nos aprobaban tu cartel. Fue el respaldo fundamental, porque era el respaldo visual, pero era un respaldo que se movía con una rapidez y salía del país incluso, y como arte. Porque hubo una revolución en la visualidad, en la manera de presentar o de reflejar con formas contemporáneas, actuales para la época, mensajes. Rompiendo montes, ciudades, cambiando el curso a los ríos, bajando hasta mi montaña, subiendo el mar a los míos, haciendo un camino largo hasta ver el mañana, toda esta tierra temprana que se quiere levantar, mañana va a despertar sin ver sus días amargos.